Vamos a considerar una carretilla con dos barriles. Cada barril tiene una masa de 40 kilogramos. Aquí también se aprecia el centro de gravedad de cada barril. Ahí tienen las medidas. Dicha carretilla también está inclinada. Es muy notable observarlo. Se inclina 35 grados con respecto al eje horizontal. ¿Ok? Está inclinada dicha carretilla. También le aplican una fuerza aquí en el manubrio, en el extremo libre de la carretilla, una fuerza P vertical, y entonces nos dicen que debemos calcular esa fuerza vertical. La fuerza vertical P, la magnitud de dicha fuerza vertical P que actúa en el manubrio, así como también la reacción correspondiente a cada una de las ruedas de la carretilla. Bueno, se sabe que dicha carretilla tiene dos rueditas, ¿ok? Ese es el punto de apoyo. O sea, la carretilla se apoya en el piso a través de la rueda. Y ese sería el único apoyo, la rueda, ¿ok? Pero en realidad esta carretilla tiene dos rueditas. Entonces, cada rueda va a emitir una fuerza de reacción hacia arriba, en el eje Y, una fuerza vertical. ¿Por qué? Porque la rueda o las ruedas tienden a degradar al piso hacia abajo, con una fuerza de acción hacia abajo en este sentido. Tienden a degradarlo, ¿ok? Entonces, tienden a hacer ese efecto, cierto efecto, en este sentido, vertical hacia abajo, hacia el piso. Y entonces el piso, la superficie del piso reacciona con una fuerza de reacción. Entonces, como son dos ruedas, entonces el piso emitirá dos reacciones. Una reacción para cada rueda. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar 2 veces R sub Y, ya que son dos ruedas. Entonces, una reacción para cada rueda. Entonces aquí colocamos nosotros 2B sub Y. ¿Ok? 2B sub Y. Muy bien, entonces vamos a decir algo aquí muy importante. La reacción o las reacciones se van a ubicar en el perno de la rueda. ¿Sí? Este punto grueso que está aquí es el perno, es el tornillito ese que está ahí en la rueda, el tornillito que está ajustado en la rueda, ese perno. ¿Ok? Entonces, allí se va a alojar esa reacción vertical, como lo es 2BY. Entonces, miren, observen esta línea inclinada que yo he trazado aquí. Esa línea, esa línea inclinada, que forma 35 grados con el eje horizontal de las X, dicha línea va a iniciar aquí en el perno de la rueda y va a culminar en donde está el manubrio ubicado, el mango de la carretilla. Ahí es donde aplican la fuerza P, ¿ok? La fuerza vertical P. Entonces, aquí tenemos esa línea inclinada. Ok, observen las medidas. Miren lo que yo he comenzado, cómo empecé a hacer esto. Primero yo he trazado una línea que va desde el perno de la rueda hasta el primer centro de gravedad del barril. Y entonces también vamos a demarcar o vamos a trazar otra línea que va desde el perno de la rueda hacia o hasta el segundo centro de gravedad, que es el centro de gravedad del segundo barril. Cada barril, recuerdan que tiene una masa de 40 kilogramos. Si multiplicamos esa masa de 40 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, vamos a obtener la magnitud del peso, ¿ok? Pero como son dos barriles que pesan lo mismo, entonces cada barril tendrá un peso dirigido hacia abajo, ¿ok? Dirigido hacia abajo sobre el eje Y, pero hacia abajo, una magnitud de el producto de 40 kilogramos por 9
2,81 metros sobre segundo cuadrado. Y ese módulo o esa magnitud del peso se va a alojar aquí, muchachos, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Aquí va a estar aquí. Primero se va a alojar aquí, como se trata del primer barril. Entonces aquí estaría el peso 1, ¿ok? El peso 1 estaría aquí. Y para el segundo barril, el peso 2 va a estar situado o alojado aquí, en el centro de gravedad 2. Y el peso 1 aquí en el centro de gravedad 1 para el primer barril. Pero sabemos que hay un principio que es el de transmisibilidad. Y a través de ese principio de transmisibilidad nosotros podemos trasladar una fuerza o un vector sobre esa misma línea de acción o sobre ese mismo eje. En este caso, muchachos, miren, aquí tenemos una línea de acción y esta fuerza como lo es el peso 1 del barril 1, puede transmitirse a lo largo de esa línea de acción hasta situarse aquí, en el piso. Y lo mismo, de la misma manera, vamos a hacerlo con el peso 2 del barril 2 que actúa aquí, que está alojado en el centro de gravedad 2, aquí en el segundo barril. Entonces, debido al principio de transmisibilidad, esta fuerza se va a transmitir a lo largo de toda la línea hasta ubicarse aquí. Entonces, muchachos, miren, ya aquí está P1 y P2 mejor ubicado, ¿sí? Ya lo hemos ubicado. Recuerden, mire, observen las distancias, 0,08 metros, este trozo, esta parte. Aquí también tenemos esta distancia que va de G1 a G2, es 0,35 metros. Esta distancia perpendicular, lo que está resaltado, esta línea, miren, es perpendicular con esta otra que está aquí, ¿sí? Esta, repito, es perpendicular con esta. De aquí a aquí tenemos 0,3 metros, ¿ok? Y este punto también proyecta a G1 y proyecta a su vez a G2, ¿ok? Ahí tienen las medidas. Otra cosa muy importante, 0,3 metros también se mantiene constante. Y entonces de G2 a este puntico que está aquí también son 0,3, ¿ok? 0,3 metros, 0,3 metros, 0,3 metros. Las medidas se mantuvo constante. Y otra cosa importante, de aquí, de este puntito hasta donde aplican la fuerza hay 0,5 metros. Muy bien, entonces quiero que detallen todo esto. Ahí está. A ver, observen todo lo que he realizado. Muchachos, miren, este sector triangular que está aquí corresponde a un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo tiene las siguientes medidas. Miren, 0,3 por aquí. Y aquí va a formar los 90 grados con este cateto de 0,08 metros. Así que voy a proceder a calcular su lado más largo, que es la hipotenusa. Sería en este caso aplicando Pitágoras, 0,08 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Le extraigo la raíz y nos queda 0,31 aquí como hipotenusa. Muchachos, aquí cabe destacar que en realidad yo necesito hacer el momento de P1 con respecto al punto B. Entonces necesitaría esta distancia, ¿ok? Al hacer P1, al hacer momento de P1 con respecto al punto B, que es donde está el perno de la rueda de la carretilla, entonces yo necesitaría esta distancia perpendicular, que va desde el punto de apoyo hasta donde aplica la fuerza. Y esta distancia es la que yo realmente necesito. Así que lo que voy a hacer a continuación son algunos desarrollos para yo determinar en sí esta distancia que está en negrito, ¿ok? Esta pequeña distancia. Bueno, muchachos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí recuerden que aquí hay una diferencia de ángulos, porque del eje Y al eje X hay 90 grados. En 90 le restas estos 35, entonces te va a quedar aquí 55 grados, ¿ok? Ahí están los 55 grados. Bueno, entonces lo que podemos hacer aquí ahora es algo muy simple. Aquí puedo determinar un ángulo phi, ¿ok? En este sector triangular vamos a llamar phi a este ángulo.
Y ese es el ángulo que nosotros lo vamos a determinar a través de una tangente inversa. Entonces aquí sería la tangente inversa ¿de quién? De la altura, o sea, del opuesto, del lado opuesto, que sería 0,08 metros, entre el lado adyacente al ángulo, que sería 0,3. Bueno, muchachos, y de esta manera nosotros vamos a obtener ese ángulo, como lo ven allí, el ángulo phi, que nos va a servir para encontrar esa distancia, ese pedacito de distancia que necesito para que P1 haga momento con respecto a ese punto B. Entonces, el ángulo phi tiene un valor de 14.93 grados, ¿ok? 14.93 grados. Muy bien, ese es el valor del ángulo phi. Ahora nosotros, en realidad, lo que vamos a hacer aquí ahora es determinar este ángulo que está acá, para yo finalmente usar este triángulo que tenemos aquí, este triángulo que lo voy aquí a reseñar, ¿ok? Este es el triángulo que me va a ayudar a establecer el valor o a encontrar el valor de esta pequeña distancia que está aquí. Muy bien, muchachos, entonces ya tenemos phi. Entonces, por aquí puedo hallar un valor también. A ver, puedo hallar algunos valores de ángulos que se van aquí visualizando, se van formando. Por ejemplo, miren, aquí vamos a tomar en cuenta, o vamos a localizar aquí a beta, ¿sí? Aquí tengo beta. Vamos a hallar beta. Esta y esta forman 90 grados. Entonces, si a 90, ¿ok? A 90 grados yo le quito o le restamos el ángulo phi, que sería 14,93, y a la misma vez también le resto esos 55, vamos entonces a encontrar el ángulo beta, ¿ok? Entonces nos quedaría el ángulo beta con un valor de 20 grados. Ese es el valor de beta, ¿ok? Entonces, repito, aquí tienen 90 grados, ¿sí? De esta línea resaltada a esta línea resaltada, por eso es que la resalté, porque forman 90 grados. 90 menos phi menos 55 le va a dar beta. Entonces, beta son 20 grados. Ahora, muchachos, gracias a ese ángulo encontrado como lo fue beta, nosotros podemos calcular ese ángulo que está por aquí. Miren, vamos a llamarlo omega, ¿ok? Omega. Ese ángulo omega necesito calcularlo, porque en realidad yo lo que necesito es un ángulo totalizado, un ángulo total que sería la suma de phi más omega, que sería el ángulo, el ángulo situado aquí en el punto B, para yo hallar esa distancia, esta pequeña distancia que está aquí. Entonces, ese ángulo omega ya nosotros podemos calcularlo muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es esto. Decimos que de aquí, de esta línea al eje Y son 90 grados. Entonces, 90 grados lo voy a restar a phi, y a la misma vez le voy a restar beta. Entonces, 90 grados menos phi, que sería 14,93, lo que hemos encontrado aquí. 90, repito, 90 menos 14,93 menos beta, que sería 20. Entonces le va a dar un total de 55,07. Ese es el valor de omega. Entonces aquí tenemos omega. Omega son 55,07 grados. Muy bien. Ahora nosotros vamos a sumar a phi con omega, ¿ok? Porque les repito, lo que necesito es este ángulo que se va a formar aquí, que es la suma de omega y phi. Muy bien. Entonces,
Tengo omega, que son 55.07, más phi, que sería ahora 14.93. Nos da un ángulo de 70 grados, muchachos. Perfecto, 70 grados. Entonces, en realidad, aquí tenemos el triángulo de esta manera, representado así. Aquí tenemos la distancia, se observa esta distancia que yo quiero. Esta es la distancia que yo quiero conseguir, ¿sí? Ahí está la distancia que necesitamos buscar para hacer momento, especialmente aquí en el punto B, por parte del peso 1 que va a estar actuando en este punto. Entonces ya tenemos el ángulo ubicado aquí en esta parte, que sería de 70 grados. Tengo también la hipotenusa, que hemos calculado que sería 0,31 metros. Y tengo esta altura que no la conocemos. Recuerden que este 0,3 metros es la distancia de esta línea que está resaltada. No es la distancia de esta altura que está aquí. ¿Ok? Esta línea que está aquí, la línea de acción de G1 del peso 1, del barril 1, no, todavía la desconocemos. Desconocemos la medida. Muy bien. Entonces yo lo que quiero es determinar este tramo que está aquí, este pequeño tramo que está resaltado. Bueno, muchachos, vamos a utilizar el coseno aquí, porque el coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que es A, ¿sí? A, entre la hipotenusa, que es 0,31. Entonces aquí el resultado nos va a ser el siguiente: 0,31 por el coseno de 70 grados, sería entonces 0,106. Ese es el valor de ese pequeño tramo que está aquí, que es este mismo que he representado aquí. Entonces A es igual a 0,106 metros. Muy bien, ahora vamos a proceder, bueno, a determinar lo demás que se refiere a esta parte que está aquí, la otra parte, la otra sección, mejor dicho, del esquema representativo que está aquí. Ok, uniendo, entonces lo que voy a hacer es unir donde está el perno, trazo una línea hasta el centro de gravedad 2, que es el del segundo barril. Entonces digo que también aquí hay una suma de distancia. Miren, 0,08. Aquí tenemos 0,08 más y 0,35. Procedemos a sumarla y nos da un total, aquí está, de 0,43. ¿Ok? Esta distancia, repito, que está aquí, es la suma de estas dos medidas que se ven aquí. Desde este punto hasta G2. 0,08 metros más 0,35 sería 0,43 metros. Ahora, aquí tenemos esta distancia de G2 a este punto, sería 0,3 y está contemplado aquí, 0,3. Ahora vamos a hallar esta hipotenusa, ¿ok? Esa hipotenusa que está allí. Entonces sería 0,43 al cuadrado. Lo sumamos aplicando Pitágoras con 0,3 y extraemos la raíz cuadrada correspondiente. Sería entonces aquí la hipotenusa de 0,52 metros. Ese es el valor de la hipotenusa. Ahora, nosotros lo que necesitamos calcular aquí es esta distancia, porque yo lo que necesito en realidad es hacer momento con base a P2 alrededor del punto B. Eso es lo que yo necesito, hacer momento, repito, y necesito esta distancia, este brazo de palanca lo necesito. Esta distancia perpendicular que lo acabo de resaltar, esa es la distancia que necesito. Entonces eso lo voy a obtener a través de los ángulos que se forman aquí y lo que empleemos, la trigonometría, aquí en este triángulo rectángulo que está aquí. Muy bien, muchachos, entonces aquí tengo 35 grados, pero entonces me hace falta este ángulo que está aquí, justamente aquí. ¿Cómo puedo calcular este ángulo? Muy fácil, muchachos, lo voy a hacer directo. Miren, aquí usamos la tangente inversa, ¿ok? Este ángulo lo voy a llamar entonces, a ver, vamos a llamarlo
A ver, podemos llamarlo tita, ¿ok? Tita. Entonces, ese ángulo tita va a ser entonces la tangente inversa del opuesto, el lado opuesto, que sería 0,3 entre el cateto o el lado adyacente, sería 0,43. Entonces tita va a ser igual aquí a lo siguiente, muchachos. Recuerden que aquí voy a obtener la tangente inversa de 0,3 dividido entre 0,43. Entonces esto arroja un valor de 34,90. 34, repito, 90 grados. Ese es el valor de tita. Tita entonces 34,90. Ahora nosotros necesitamos obtener esta distancia. Y entonces aquí tenemos ya el sector triangular que yo voy a utilizar para obtener esa distancia tal como se ve allí. Entonces vamos a totalizar los ángulos. Aquí tenemos un ángulo total de 35, ¿verdad? 35 más lo obtenido, que serían 34,90, sería entonces 69,99 grados. Ese es el ángulo que vamos a considerar nosotros para obtener esa distancia. A esta distancia lo voy a llamar B minúscula. Entonces, muchachos, aquí podemos decir lo siguiente, podemos hacer algo aquí. Puedo decir que aquí para calcular B, voy a utilizar el coseno. Digo entonces el coseno, ¿ok? El coseno de el totalizado aquí, o sea, 35 más 34,90, o sea, coseno de 69,9 grados, va a ser igual al cateto adyacente, que sería B, entre la hipotenusa, que sería 0,52. Entonces, despejando B, nos quedaría lo siguiente: 0,52 multiplicamos, ¿verdad?, por el coseno de 69,9 grados, y esto nos da un valor de 0,179 metros. Entonces ya tenemos aquí esta distancia que nos hacía falta. También quiero recalcarles algo, que cada barril tiene una masa de 40 kilogramos, ¿sí? Y entonces, como les dije hace rato, el peso es la masa por gravedad para cada barril. Cada barril, como tiene masas iguales, tendrán también los pesos, los módulos de los pesos iguales. Entonces el peso del barril 1 sería 392,4 newton y el peso del barril 2 sería también igual a 392,4 newton, debido a que las masas son iguales. Muchachos, aquí están las medidas que hemos encontrado. Esas distancias ya están allí plasmadas, incluyendo esta distancia D. ¿Ok? Recuerden también que aquí, aplicando el principio de transmisibilidad, esta fuerza P se va a transmitir, se va a trasladar o desplazar a lo largo de toda esta línea de acción. O sea, esta línea P va a estar por aquí, perdón, esta fuerza P va a estar por aquí, hasta finalmente ubicarse, alojarse aquí en este punto. Y aquí es donde va a estar finalmente ella ubicada. Esa fuerza P, me refiero, es la fuerza P que estamos nosotros buscando, ¿ok? Entonces recuerden ese principio de transmisibilidad, lo cual hizo que ella se traslade desde aquí arriba hasta este nuevo punto que está aquí. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a observar también esta distancia D, que vamos a calcularla. Vamos a hacer uso entonces del coseno, ¿ok? Entonces recordemos que aquí nosotros vamos a utilizar la distancia total que hay aquí de esta parte de la viga, o de esta parte de esa línea que esa línea que he tomado en cuenta. Muy bien, entonces aquí tenemos un total de, a ver, 0,08 más 0,35 más 0,5. Entonces tenemos un total de 0,93 metros. ¿Ok? Entonces 0,93 metros sería la distancia total del punto B al punto A. Entonces vamos a utilizar el coseno. Digo que el coseno de 35 grados va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que sería
D, ¿ok? Esta distancia que va desde el punto B hasta donde está la fuerza P que vamos a calcular. Entonces, repito, coseno de 35 va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es D, donde D es lo que nosotros debemos encontrar. Entre la hipotenusa, que es lo que hemos determinado, que es la sumatoria de todas estas distancias que están aquí, 0,08 más 0,35 más 0,5, y eso da un total de 0,93, que lo voy a colocar aquí. Ahora, siendo D un valor de lo siguiente, 0,93 multiplicamos por el coseno de 35 y nos da 0,762. 0,762 metros es la distancia D. ¿Ok? Ya tenemos la distancia D, tenemos esta distancia también que observamos aquí, 0,106 y 0,179. Ahora ya nosotros vamos a pasar a la otra fase, que sería aplicar las condiciones de equilibrio, esas condiciones estáticas para que el sistema se mantenga en pleno equilibrio. Entonces nosotros vamos a descartar la sumatoria de las fuerzas en el eje X, porque en el eje X no tenemos ninguna fuerza actuando. Solamente tenemos las fuerzas en el eje Y. Ok, entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y son iguales a 0. Para este sentido son positivas las fuerzas. Entonces aquí tenemos, estas fuerzas serían entonces, al contrario de esta que tengo aquí, al contrario de este sentido, entonces van negativas. Entonces tengo menos P1, ¿ok? Ahora tengo más 2BY, porque esta fuerza va hacia arriba, en este sentido. Más 2BY, ahora menos P2, más P, ¿ok? Esta fuerza, recuerden que es la misma que está acá. Voy a agarrar es esta. Ok, aquí tengo igual a 0, obtengo esta ecuación. Ahora vamos a aplicar la suma de los momentos con respecto al único apoyo, que sería el apoyo aquí, sería el perno B. Con respecto al punto B, ¿ok? Donde está la rueda, donde está el perno de la rueda, mejor dicho. Con respecto a este punto B, vamos a hacer la sumatoria de los momentos. Entonces, aquí esta fuerza P1 sería, tendría esa tendencia, esa gana de girar, de rotar alrededor de B, y lo hace de esta forma, miren. Sería un momento positivo. Entonces sería más P1 por la distancia perpendicular, que sería de P1 al punto B, sería 0,106 metros. Ahora vámonos con P2. P2 alrededor del punto B, alrededor de B, lo haría rotar de esta manera. Un momento negativo. Sería entonces menos P2 por 0,179, que es esta distancia que está aquí. ¿Qué más? Muchachos, recuerden que como estamos calculando, determinando el momento con respecto al punto B, entonces las fuerzas que estén concentradas, las fuerzas que estén concentradas en ese punto, no realizan ningún giro. Entonces 2B sub Y lo que está haciendo allí al perno es tensándolo, genera tensión, solamente tensión, ¿ok? No rota, no genera rotación. Entonces 2BY no realiza ningún momento, no realiza momento aquí. Ahora nosotros vamos a hacer momento de P con respecto al punto B. Sería entonces esta fuerza P rotaría así alrededor de B, un momento positivo, sería entonces más P por D. Pero hemos determinado que D es igual a 0,762 metros. Y aquí está, entonces muchachos, desarrollan todo y van a encontrar que P va a ser igual a 37,6 newton. Entonces muchachos, observen algo, 37,6 newton nos dio con signo positivo. Vamos a colocar aquí el signo, muy importante, signo positivo. Entonces, si el signo les da positivo, significa que esa fuerza P es el sentido correcto hacia arriba, ¿ok? Esa fuerza de P es el sentido correcto. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos por aquí esta ecuación, ¿ok? 2B sub Y más P es igual a 784,8 newton. Muy bien, entonces aquí vamos a sustituir P. Lo hacemos de esta forma.
Desarrollamos, ok, sustituimos, desarrollamos y vamos a proceder a determinar B sub Y. Igual como le dije hace rato, B sub Y dio un valor de signo positivo. Entonces, esta es la reacción en el apoyo B. Entonces, como les dio signo positivo, un valor de signo positivo, entonces significa que ese es el sentido correcto que nosotros hemos optado por escoger allí. Entonces, ese es el sentido correcto de la reacción, ¿ok? Entonces, aquí, como nos dio signo positivo y nosotros hemos dicho que la reacción tiene sentido hacia arriba, entonces, hacia arriba es el sentido correcto de la reacción. Muy bien, muchachos, entonces, aquí tenemos ya lo que nos mandaron a calcular, que sería el valor de P y el valor de la reacción en la rueda, en las dos ruedas, ¿ok? Entonces, antes de terminar aquí, déjenme decirles que hay una reacción total, ¿ok? Hay una reacción total de 373,6 newton. La rueda, las dos ruedas generan esta reacción de 373,6 newton. Ahora, si ustedes o nosotros deseamos calcular o queremos obtener la reacción en cada rueda, entonces a cada rueda le correspondería la mitad de este valor, o sea 373,6 dividido entre las dos ruedas correspondería un valor de 186,8 para cada rueda.